Saludos, mi nombre es Hugo Ferone y hemos venido a hacer ruido. Bienvenidas al segundo programa de Buzón de Voces. En esta ocasión nos encontramos ante un programa temático. Espero que los siguientes sigan un poco esta línea de abordar en profundidad un tema concreto. El tema que nos va a ocupar en este programa es el de la música en el contexto de la pandemia. Bajo el título de Música en tiempos de pandemia, he intentado reflejar toda esa maraña de situaciones que han estado atravesadas por lo musical en los últimos meses. Desde que empezó la crisis de la COVID-19, nos hemos encontrado con múltiples situaciones en las que la música ha tenido una gran importancia. Desde los DJs de balcón hasta el multitudinario concierto de Rafael, han sido innumerables las situaciones en las que la música ha estado presente desde que empezó la crisis de la COVID-19. En gran medida, con la música hemos intentado reivindicar ese espacio perdido en las calles. Hemos intentado lanzar vibraciones a esos sitios a los que ya no podíamos acceder, ¿no? A todos esos espacios de los que habíamos sido privados, fruto del contexto en el que nos movemos. Un contexto muy difícil para todos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista sanitario. Y la música ha intentado también animarnos un poco en este contexto. Pero del mismo modo también llegan una serie de cuestiones sobre qué papel juega la música en nuestra sociedad, y más en un contexto como el actual. Porque sí, todos estamos de acuerdo en que la música nos puede ayudar, la música puede ayudar a unirnos, puede ayudar a aliviar nuestras penas, pero al mismo tiempo también cabe preguntarse ¿qué implica todo esto para el músico profesional? ¿Qué implica todo esto para las salas de conciertos? ¿Qué implica esto para el modo en el que nosotros nos vamos a relacionar con la música? Todas estas cuestiones, y algunas otras, serán abordadas a lo largo de este programa, el cual, al menos eso espero, nos ayude a ver que no estamos solos y que mucha gente piensa como nosotros, que mucha gente se queja de lo mismo. Y para eso yo creo que ya va siendo hora de daros paso a vosotras y ver de qué os quejáis esta vez. Me gustaría empezar este programa con una reflexión a modo de advertencia sobre los peligros que conlleva sacar conclusiones demasiado rápido sobre el contexto en el que nos encontramos. El problema que hay con el asunto del COVID es que, por así decirlo, en relación a las ciencias del espíritu, aquellas que requieren de esta distancia histórica para poder operar con objetividad, es que músicos, articulistas, filósofos, etcétera, se han lanzado de manera absolutamente acrítica y con muy poca prudencia a querer hacer análisis ya sobre qué está pasando y a querer sacar consecuencias sobre un objeto histórico que, si está terminado, desde luego no lo podemos conocer bien. Y es que puede que todavía no esté terminado. Entonces, la queja que yo daría es que a la hora de analizar lo que está pasando con la pandemia y todo eso, si uno no quiere ir más allá del comentario, más allá del artículo de prensa, de decir, mira, está pasando esto, pues parece lo otro, que pasa lo otro, etcétera, sino que si uno quiere quedarse con la cosa tal y como es, debería de esperarse muchos años. Por eso, a mí particularmente, cuando me preguntan, ¿y qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo que está haciendo este gobierno? ¿Qué piensas de lo que está no sé qué? Bueno, si es que yo puedo pensar muchas cosas, pero lo que en última instancia sea, lo dirá el objeto histórico pandemia,
una vez haya pasado y una vez pueda ser susceptible de análisis objetivo. Mientras tanto, somos sujetos que están inmersos en el mismo proceso y que no pueden salirse de él para verlo desde fuera. En los últimos meses hemos visto muchísimas reflexiones sobre lo que estaba sucediendo alrededor de nosotros. Y en verdad, tenemos que ser muy cautos con ellas, porque adolecen, ¿no?, de esa perspectiva histórica, de ese distanciamiento tan útil a la hora de abordar con cierta objetividad cualquier objeto de estudio. Y en este sentido podríamos decir que este programa tampoco tiene mucho sentido, porque el análisis que en él se va a llevar a cabo y las quejas que vamos a ir escuchando y comentando surgen de un momento muy concreto. Pero también, en cierta medida, necesitamos ser conscientes de qué se está diciendo ahora mismo, aunque el contenido de lo que digamos luego se revele equivocado, erróneo, vacío. Aunque con el tiempo nos vayamos dando cuenta de que aquello que creíamos tan claro durante el tiempo de la pandemia no era tal que así. Y en eso, sobre todo, los músicos, los artistas, tienen un gran papel, ya que ellos son capaces de llevar a cabo o de generar unos discursos estéticos que con el tiempo pueden ayudarnos a entender el mundo en el contexto del COVID de una manera quizás mucho más clara y precisa que todos los textos vertidos por los innumerables filósofos que han escrito sobre la pandemia. Porque si bien en el plano del análisis puede ser poco prudente, pues que un Zizek, que una Judith Butler, que un no sé quién, que un no sé cuánto, se ponga a hacer producción académica y a darse bombo con un objeto que no está claro y del que se puede hablar muy poco, o solo se pueden hacer especulaciones que pueden estar completamente vacías, el artista, por ejemplo, sí que puede, ya que no pretende la verdad, o pretende una verdad diferente a la verdad del análisis que podría hacer un filósofo o un científico social o lo que sea. Sí que puede, sin embargo, dejarse influir por las sensaciones, las impresiones, los miedos o las esperanzas que le produzcan esta época y hacer algo con ellas a través de la música. Y además, esto es interesante porque tiene una relación con el análisis dentro de las ciencias del espíritu. Y es que todas las producciones que se hagan durante este periodo histórico, el periodo histórico de la pandemia, podrán servir a las personas que se dedican a analizar esa época para entenderla mejor. Ahora bien, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema de las letras, pues ahí sí que quizá puedan ser vistas como poco prudentes o como incluso imbéciles aquellas letras de canciones, por ejemplo, que traten de participar de los diferentes grupos de interés de este momento de la historia y pretendan vender una representación de un objeto que realmente, como hemos dicho, no pueden conocer. Pero, incluso en términos de un postrero análisis de la situación histórica, se podría decir, mire, pues las personas con este tipo de música y este tipo de letras tendían más a pensar esto, tendían más a pensar lo otro, ¿no? Entonces, incluso, en ese sentido es interesante. Quizás en esas letras, como en todos esos poemas, en todas esas obras artísticas que se están produciendo, también se dejen entrever determinados partidismos, determinadas formas secadas de entender la realidad que nos rodea. Pero estos sesgos son parte del mundo en el que nos encontramos. Lo que debemos hacer es entenderlos como lo que son, como testimonios de un momento concreto y de una forma de entender la realidad que obedece a determinadas causas que aún no somos capaces de explicar bien. Así, debemos pensar en este programa no tanto como algo sólido, escrito en piedra, inamovible e inalterable. Tenemos que entender este programa más bien como fruto de unos agentes determinados que dialogan en este espacio con sus quejas, con sus audios, con sus reflexiones, y solo con el tiempo serán comprendidas en su totalidad. En este sentido, yo creo que este programa es útil, pero siempre si se reconoce que es parcial y que reflexiona sobre algo que aún no se ha terminado, que no sabremos cómo acabará y de lo cual tan solo podemos atisbar las consecuencias. Dicho lo cual, bajemos a la tierra y escuchemos otras quejas. Soy una persona que se deja llevar por la procrastinación desde hace muchísimo. Y entonces
La cuarentena ha sido una oportunidad, bueno, yo lo vi como una oportunidad para ponerme a hacer cosas, a producir cosas, pero por alguna razón no, o sea, más tiempo no era igual a más productividad, no funcionaba así la ecuación. Y hablando con gente muy cercana a mí, pues era algo que veía bastante común también. Y además, estando en redes sociales y viendo a pues, compañeros y amigos siendo bastante productivos y produciendo cosas, grabando cosas, vídeos y música nueva o simplemente pues sacándose a sí mismo y colgándose en redes y en YouTube y todo esto, pues me hacía sentir un poco mal por no estar haciendo yo más y porque yo también quería estar ahí con ellos. He estado reflexionando durante todo este tiempo sobre pues, cuál puede ser el problema y tal. Y nada, sobre todo pues, los pequeños obstáculos que hay alrededor de hábitos y pues, en el propio espacio de creación. No son solo pequeños obstáculos, sino que cada uno es una montaña. Y cada vez que a lo mejor piensas, vale, mañana es el día en el que me voy a poner a hacer algo, o voy a grabar esta cosa que llevo queriendo grabar. Tampoco es algo negativo, sobre todo para las personas que están siendo productivas o las personas que están haciendo las que se ponen a ello. Pero yo creo que las redes sociales pues te pueden mostrar una sobrecarga y una de productividad bastante, no es que sea falsa, pero a lo mejor exagerada, y eso pues debería a lo mejor de haber como yo que sé, un hermano o una hermana mayor que te pueda decir, oye, no te preocupes, no tienes que sacar cosas todos los días, no tienes que hacer algo tan regularmente, tú solo tienes que hacer algo que te importe a ti y lo que tú puedas y ya está, y intentar no ponerte obstáculos a ti mismo, hacértelo a ti mismo lo más fácil posible. En el audio hemos podido ver a una persona que sentía que tenía que hacer muchas cosas, tenía que producir, y que si no producía, no lo estaba haciendo bien. Yo creo que es más importante que alguien que te diga cómo trabajar con el Pro Tools, o te enseñe a tocar un instrumento mejor, o te diga pues, así bien o así mal, es alguien que te diga, no pasa nada si no haces nada. Pero es que estamos tan acostumbrados a hacer, hay que ser productivos. Los críos están metidos horas y horas y horas en actividades extraescolares. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para nada. Hay que producir constantemente, y el tiempo en el que no estamos trabajando es tiempo que deberíamos estar empleando en cosas que ayuden a nuestro trabajo. Pero qué locura es esta, coño, que estamos en una puta pandemia mundial, y aún así se nos pide, aún así se nos exige que seamos productivos. ¿Pero qué puta mierda es esta? ¿Pero en qué contexto, en qué cabeza entra esta mierda? Y la gente se frustra porque no está haciendo nada en una puta pandemia mundial en la que todo está fatal, en la que la economía se va al garete, en la que la crispación política está a niveles increíbles, y aún así mi mayor preocupación es que no estoy dando lo mejor de mí mismo porque me exijo unos estándares a los cuales no puedo llegar. Estándares que por otro lado son irreales y no se adecúan a las necesidades y capacidades de cada persona. Y ya está. Pero como no vivimos en una de esas sociedades en las que cada uno actúa según su capacidad y a cada uno la sociedad le corresponde en función de sus necesidades, pues tenemos que bregar con toda esta mierda. Tenemos que aceptar pues que estamos en este contexto y que así son las cosas. Pero me da mucha rabia. Yo es que creo que necesitamos parar. Y necesitamos... Es que creo que ha habido una sobreabundancia de contenido durante la pandemia. Sobreabundancia motivada por esa mentalidad enferma de producir constantemente. Lo que necesitamos es parar, relajarnos, descansar. Pero vivimos en un mundo en el que si no eres relevante día sí, día también, has muerto. Y eso me parece horrible. Y sobre todo para los músicos que están empezando. Quizás un músico más famoso, ya consagrado, lo tenga más fácil para seguir siendo visible. Pero en un contexto como este, creo que nos hemos exigido demasiado. Pero creo que esto viene de largo. Y en la pandemia simplemente, como en todo momento de crisis, es donde se notan más las carencias del sistema actual. Yo creo que el sistema actual lo que necesita es tiempo para descansar, tiempo para dejar que las cosas fluyan. Pero no tenemos tiempo.
somos esclavos, ¿no? Esclavos siempre de todo, ¿no? Ocurre como en ese microrrelato de Cortázar, ¿no? En el que hablaba de que cuando a alguien le regalan un reloj, lo que le regalan es cierto sometimiento a ponerlo en hora, a estar pendiente de él. Y parece que es lo mismo. Parece que nos regalan la oportunidad de estar tranquilos y tenemos que devolvérselo al mundo siendo productivos. Yo creo que al final es eso, medimos todo demasiado en productividad. Y ya no estoy diciendo solo el trabajo, parece que es lo lógico que se mide en términos de productividad, ¿no? Lo económico. Todo, las relaciones afectivas, el tiempo que pasas con tus amigos, el tipo de ocio que consumes, todo se ve en términos productivos. Pero es que vivimos en una sociedad en la que las listas de reproducción que crea Spotify o en general el tipo de fotos que se fomentan en Instagram crean una forma de entender el mundo muy acotada. Y normal que luego no se cumplan nuestras expectativas, porque son expectativas ficticias, porque son expectativas que aparentan ser universales, pero solo atañen a un pequeño porcentaje de la población. Y en el caso de la música, creo que se nos ha vendido que solo hay un camino bueno. Y ojalá dejase de ser así. Y ojalá la gente pues empezara a aceptar que puede hacer las cosas de manera distinta, tanto a nivel de producción como a nivel de consumo. Pero es verdad que quizás durante el confinamiento no se ha reflexionado mucho sobre esto. Es más, como dice el siguiente audio, quizás el confinamiento ha sido una oportunidad perdida en muchos aspectos. Bueno, aparte de poderme quejar del Resistiré, que anda que no hay canciones interesantes, que ya sabemos que tiene un trasfondo político y que podría ser, bueno, pues más revisado de lo que se ha revisado, a mí me gustaría plantear una cuestión que creo que es una oportunidad perdida, entre comillas, porque las cosas son difíciles, ¿no? Y es la siguiente: dadas las circunstancias de obligada utilización de medios digitales, me da la sensación de lo que se ha intentado hacer es una especie de reproducción de lo que ya existía en el mundo presencial, entre comillas, como lo podríamos llamar, o sea, esa vida pre-COVID. Y por lo tanto, creo que era interesante o sería interesante darle una vuelta de hasta qué punto, por ejemplo, el formato de concierto no podría o no puede cambiar en un sentido enfático, o sea, darle una vuelta por completo y pensar más allá del concierto, ¿no? Pero mientras que sí que veo que, por ejemplo, en teatro se han puesto mucho las pilas para intentar crear experiencias más inmersivas y específicamente marcadas por el contexto de obligada digitalidad, como decía, no tengo claro que no se haya hecho en la música una especie de falso concierto o de mero concierto en streaming que desde luego resulta limitante y un poco ingenuo. No sé, me parece que la música tiene recursos muy interesantes que se pueden todavía explorar, mucho más pensadas desde escuchas más activas o grandes ejercicios de escucha incluso personal o íntima o privada, no lo sé. Justamente jugando con los auriculares o con espacialización de sonido, binauralidad, etcétera, que lo que se hacía que era formato story de Instagram. La pandemia ha sido una oportunidad perdida para la música en muchos aspectos. En primer lugar, creo que hemos reincidido en las viejas socialidades y en las viejas musicalidades del pasado. Hemos apelado a formas de entender la música previas, como la del concierto en directo, que se ha trasladado al contexto de Instagram, de Facebook, del mismo modo. Hemos estado anhelando un pasado pre-COVID que de algún modo era imposible de replicar. Y en ese sentido quizás, como dice este audio, podrían haberse explorado nuevos cauces, podrían haberse explorado nuevas formas de trabajar con la música. En gran medida, creo que la música se dirige hacia un contexto cada vez más interactivo. En ese sentido, hay muchas vías que ya se estaban desarrollando en la época prepandemia que podrían haberse enfatizado. Pensad, por ejemplo, en Google. Muchas veces en el buscador se ofrecían actividades de índole musical en las que el usuario podía mezclar determinadas pistas, crear sus propias canciones, y en muchos casos ese atributo lúdico ha sido enfatizado por los desarrollos que han traído consigo, por ejemplo, las inteligencias artificiales. Quizás sea pronto para saber cuál será su impacto real. Hace no mucho, en diversas
series como por ejemplo Black Mirror, Carol and Tuesday, se reflexionaba sobre lo complicado que sería para los músicos lidiar con las inteligencias artificiales. Por ahora las inteligencias artificiales no pasan de la novedad, no son más que experimentos en los que una máquina intenta acercarse a una experiencia humana que es incapaz de replicar. Creo que hay varias razones por las que no se ha seguido ese camino, aunque yo estoy totalmente convencido de que el futuro va a ser cada vez más interactivo. Por un lado tenemos un aspecto técnico-económico diría yo. Realmente desarrollar según qué formas de acercarse a la música es complejo. Que una inteligencia artificial sea fácilmente manejable por un usuario cualquiera, aún es algo difícil. Como tampoco es fácilmente accesible y desarrollable el software que facilitaría a los usuarios, por ejemplo, algo tan sencillo como mezclar libremente el audio de una pista y escuchar solo aquellas partes que les gustaría. Creo que el futuro va en ese camino y, por ejemplo, cuestiones como el reproductor de YouTube, que te permite reproducir los vídeos a distintas velocidades, indican que hay cierta interactividad que las propias plataformas pueden permitir. Quién sabe qué tipo de mejoras irá implementando una plataforma de streaming como Spotify, que pueden al final convertirse en aquello que marque la diferencia con respecto a otras plataformas. Quizás llegue un momento en el que ya no solo seamos capaces de hacer playlists, sino que seamos capaces de crear remixes de nuestras canciones favoritas y crear una especie, por así decirlo, de mixtape. Pero aún es pronto para eso. Ese futuro cada vez más interactivo, cada vez más inmersivo, aún no ha llegado. Por ejemplo, cuestiones como el sonido en 360 o en general toda esta grabación que intenta salirse de la binauralidad clásica, aún están en pañales. Y es verdad que durante el confinamiento podría haber sido un buen momento para que el público general entre en contacto con todos estos desarrollos tecnológicos. ¿Qué pasa? Que creo, y ahí estaría la segunda motivación por la que no ha ocurrido esto, creo que seguimos dependiendo de una visión de la música demasiado cerrada. Y eso creo que atañe tanto a la música clásica, que sigue anclada a un repertorio muy acotado, como a la música pop, que sigue dependiendo de un formato de canción, como mucho, del formato del remix, de la electrónica, que hace que todo esté demasiado encorsetado y sea muy previsible. Con esto no quiero decir que toda la música sea igual y que vivamos en un mundo de estandarización, no, es más, podemos decir que la estandarización de la música es buena, útil y diría que en muchos casos necesaria. Al final, estas convenciones son fundamentales para cualquier disciplina artística. Lo que ocurre es que solo en los lugares más marginales de la música encontramos de verdad un espacio donde todos estos desarrollos tecnológicos, donde todos estos desarrollos estéticos pueden llevarse a cabo. Me refiero, claro está, a la música electrónica y a los desarrollos más innovadores del arte sonoro o de la composición contemporánea. Lo que ocurre es que, como ya digo, fruto de la convergencia entre lo estético por un lado y lo económico, tecnológico por el otro, pues nos hemos encontrado con un muro que muy poca gente se ha cuestionado si traspasar. El confinamiento nos había robado mucha de la socialización que habíamos hecho alrededor de la música hasta el momento. Y lo que mucha gente pedía, y lo que muchos músicos sintieron que tenían que hacer, era replicar esas formas de socialización, esas formas de entender la música, sobre todo volcada hacia el directo, en un contexto digital. Eso ha traído una serie de desarrollos que gustarán más o gustarán menos, pero son los que son. Tenemos a gente haciendo directos en sus redes sociales y tenemos una sobreabundancia de música en streaming, ya sea en streaming en vivo, 24 horas o en otro tipo de contextos. En ese contexto podríamos decir que la música tiende a ser una disciplina conservadora y en parte yo creo que eso es fruto de una tradición muy antigua a la que tiende a remontarse. Vivimos en un contexto en el que estamos tan acostumbrados a una forma de entender la música que va a costar entrar en un nuevo modelo. Pero tarde o temprano llegaremos a ese nuevo modelo, como se está haciendo en otros ámbitos. Pero como ya digo, creo que van a ser en ámbitos más minoritarios experimentales donde se produzcan estos desarrollos.
Igual que los desarrollos que en el cine hizo a lo mejor la Nouvelle Vague en los años 60, terminaron trasladándose al videoclip o al mundo de la publicidad a lo largo de los 70 y los 80. Ese tipo de desarrollos van a ir llegando y probablemente lo que en la música electrónica se esté haciendo a día de hoy con inteligencias artificiales y con los juegos que ofrece el software más interactivo, pues quizás den como resultado una música diferente de cara al futuro. El tiempo dirá. Por ahora, estamos en el contexto en el que estamos y también yo creo que no se le puede pedir a la pandemia que agilice procesos que, en principio, aún no están plenamente cristalizados. La relación de la música con el contexto de la pandemia en el que nos encontramos da para muchísimas reflexiones, tantas que yo creo que se hace necesario un segundo programa sobre esta temática. Así, os emplazo de algún modo a que el mes que viene sigáis acompañando a este espacio y sigamos reflexionando sobre el contexto que nos rodea. Aún así, para terminar, me gustaría que escuchásemos una última queja. Yo hablo desde mi subjetividad total, no trato de traer como un conocimiento o una idea objetiva de todo lo que vaya a decir, mi propia manera de percibir la situación. Y es que para mí todo el auge, la popularización de los conciertos online, a mí me parece que trajo algunas cosas que no son especialmente buenas. Primero, como que yo creo que forzó mucho a los músicos a tener que hacer un concierto online, ¿no? Era como que no tenías ninguna excusa para no hacer un concierto online. Y durante un tiempo las redes sociales en general se saturaron de conciertos de gente, porque claro, tú podías hacer los conciertos que quisieras a la hora que quisieras, entonces era un no parar y un saturar que en cierto modo hacía que perdiese un poco la magia de lo especial que es un concierto, ¿no? También yo sé que para mí el concierto es un evento con un significado especial y yo por suerte no necesito de los conciertos para vivir, entonces no tengo la obligación de dar conciertos sí o sí. He podido parar y no subirme a este carro, ¿no? Hago esto porque veo los conciertos como un momento de unión, un momento especial. Entonces, claro, el formato online para mí es una desconexión total y sé que hay mucha gente que no lo percibirá así y que lo percibirá como que hay una cercanía y demás. Pero para mí es un romper total la conexión entre el público y el músico, que en este caso como cantautor esa conexión es muy fuerte y es base, es parte de la esencia de ser cantautor. Y por otro lado creo que el formato online ha creado también como hecho un poco artificial todo el formato concierto, en el sentido de que parece que todo se vuelve un poco mecánico, ¿no? Mira, yo hago conciertos, yo soy tu amigo, voy a participar, entonces ahora tampoco tengo excusa para no ir a tu concierto, porque estoy en casa y tengo que ir, ¿no? O sea, es como que obligas a la gente a ir, se vuelve un poco artificial ese rito, y yo creo que mucha gente también se une. A mí me ha pasado de unirme a conciertos y decir, mira, lo pongo de fondo, simplemente para que se vea que estoy ahí. Creo que si ya de por sí la música es algo que muy a menudo escuchamos en un segundo plano, los conciertos eran uno de los últimos reductos, al menos para los cantautores, en los que hay una atención fuerte del público, y ahora creo que con esto se ha ido a la mierda. Fruto de una serie de aspectos que he ido comentando a lo largo del programa, se produce esta sobrecarga y esta saturación de conciertos online. Por un lado, tenemos esa necesidad constante de producir, esa necesidad constante de hacer cosas en un contexto que no necesariamente tenía que ser un contexto para hacer o un contexto para producir. Por otro lado, tenemos esa cuestión de que la música peca quizás de demasiado conservadora en sus formatos y en la forma en la que se entiende, por, como ya hemos visto, una serie de condicionantes económicos, tecnológicos y estéticos. Todo esto se junta para provocar una sobreabundancia de conciertos online, que intenta replicar una experiencia que nos había sido arrebatada fruto del contexto de pandemia. Pero claro, la experiencia de un concierto online no es la misma que la de un concierto en vivo. Se crean otras formas de socialidad, es más, en muchos casos esa socialidad queda totalmente relegada a un segundo plano. Sí, es verdad que hay algunos conciertos o live stream en los que los comentarios en el chat tienen bastante importancia,
Pero del mismo modo, también es verdad que mucha gente abre la pestaña donde está el concierto o simplemente deja el móvil puesto en el directo y se pone a hacer otras cosas. Y claro, cualquier posibilidad de otro tipo de escuchas, de cierta interacción con los demás, de en general todas esas formas de socialización que ocurrían antes alrededor de la música en directo, se esfuman. La pregunta es, ¿volverán en el futuro? ¿O nos acostumbraremos a este tipo de dinámica? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que el contexto en el que nos movemos es un contexto que nos ha obligado a saturarnos y a sobrecargarnos de una serie de actividades que a la larga terminan dejándonos exhaustos. Y en ese sentido entiendo que mucha gente termina un poco cansada y termina un poco pesimista ante la situación actual. Porque en realidad hay tal saturación de contenidos que el consumidor tiene una oferta ilimitada y al final tiene un poco parálisis de la decisión. En cierta medida yo me pregunto muchas veces si este podcast no es más que eso. Otro producto más surgido en el contexto de la pandemia que contribuye a una saturación de contenidos tan grande que al final termina siendo ninguneado y olvidado. No lo sé, el tiempo dirá si queda relegado a un segundo plano, como muchísimas de las miles de iniciativas que han tenido lugar a lo largo de la pandemia, o si tiene algún tipo de duración. Todo depende de vosotras y vosotros y los contenidos que me hagáis llegar y el modo en el que ellos contribuyan a crear un debate duradero, un debate a largo plazo sobre las carencias, sobre las posibilidades, sobre las necesidades del mundo de la música en el que nos movemos. En ese sentido, creo que este es un buen momento también para pararse y reflexionar. Un buen momento para hacer una especie de alto en el camino. Un alto en el camino evidentemente forzado por unas condiciones externas, pero un alto en el camino que puede ser beneficioso para todos. En esta línea, yo creo que hay mucho que reflexionar y hay mucho sobre lo que pensar. Y si perdemos esa capacidad de reflexión, y si perdemos esa voluntad de pensar sobre lo que nos rodea, la verdad es que considero que estamos perdidos.